noches. Voy a realizarle una entrevista de la materia Economía, Ethos y Sociedad. Mi nombre es Melanie Moreira y estudio Medicina Veterinaria. El tema a tratar es su estatus laboral actual y qué pasó después de la pandemia. Bueno, le voy a hacer una pregunta general y en base a esa pregunta quiero que me conteste. ¿Hubo algún cambio en su estatus laboral a raíz de la pandemia? ¿Y cómo fue esto antes, durante y después? ¿Cómo afectó o cómo mejoró en su vida personal? Buenas noches, mi nombre es Francisco Beltrán. Considero que para todo el mundo fue una situación completamente difícil el que atravesamos durante la pandemia. Si bien es cierto, antes de que venga la pandemia que se presentó a mediados del mes de noviembre del 2020, venía una estabilidad económica, sobre todo en el país, mejorándose inclusivamente, desde luego, por una política económica, sobre todo nueva, desde el gobierno presente. Creo que la economía en la pandemia fue restrictiva, no solamente para mí en lo personal, sino que creo, desde mi punto de vista, para la mayoría de la población ecuatoriana y creo que de la población a nivel mundial, como mencionaba en el comentario anterior. La situación fue completamente difícil debido, lógicamente, al confinamiento, y el confinamiento obligó expresamente a que cerremos muchas actividades. Lógicamente, eso hizo que muchas personas reinventen o rediseñen o redefinan cosas para sustentar la economía que estuvo completamente restringida durante todo este tiempo. En mi tema personal, nosotros hemos venido trabajando y laborando como constructores independientes. Y si bien es cierto, este es un rubro económico que no se va a cerrar, ni va a dejar de tener un crecimiento, porque considero que la vivienda es una de las cosas esenciales que necesitan las personas y las familias. Hubo también recesión, hubo restricción también por la pandemia. Entonces, desde mi punto de vista, esto nos afectó a la mayoría. Hizo que lógicamente paralicemos trabajos, paralicemos compromisos adquiridos, hizo que paralicemos obras, se paralizaron producciones en general, sobre todo en el rubro al que yo me dedico. Gracias a Dios, creo que, como les decía, es un rubro indispensable que ni ahora ni en el futuro se terminará, como muchos ámbitos también económicos que existen en el país, y sí fueron de estos sectores estratégicos en los que no se vieron mayormente afectados. Los rubros de medicina, por ejemplo, industrias en la medicina, en la farmacéutica, estos rubros no dejaron de seguir produciendo, no dejaron de seguir abasteciendo, no dejaron de seguir comercializando. Otro rubro que se apuntaló completamente y generó, desde mi punto de vista, mucho beneficio económico fue el rubro tecnológico, porque ustedes entenderán que se volvió el teletrabajo, las reuniones virtuales, ya no físicas, y esto hizo que lógicamente la gente esté completamente conectada. El rubro de los alimentos, creo que a ninguno de ustedes se nos ha pasado por alto conocer que el servicio a domicilio nunca dejó de estar presente en nuestras casas, en nuestros hogares. Otro rubro también, desde mi punto de vista, además de los alimentos, la medicina, otro rubro que gracias a Dios no se paralizó tal vez en el mismo nivel de calidad que uno hubiese querido, fue el de la educación. O sea, la gente no pudo dejar de estar pendiente de educarse, no pudo dejar de estar pendiente de seguir instruyéndose, de seguir avanzando académicamente. ¿Por qué hago este preámbulo? Para que entendamos un poco la concepción de lo que ocurrió en la pandemia. Luego de la pandemia,
ha venido mejorando la situación económica. Lógicamente no a la medida en la que venía el crecimiento económico en el 2019 y en el 2020. Creo que apenas queremos en este año cerrar con un indicador económico que permita llegar al crecimiento económico que se tuvo del 2019. Es decir, que estos 2 años últimos, 21 y 22, han sido unos años de retos económicos fuertes. Gracias a Dios, nosotros como constructores independientes, que es a lo que les mencioné, me dedico, nos hemos reactivado. Estamos nuevamente nosotros ofreciendo desde nuestro punto de vista algo que el ser humano requiere, que el ser humano necesita, algo que le genera paz, que le genera comodidad, que le genera seguridad, que le genera protección a la gente, que le genera confianza. Gracias a Dios estamos reactivándonos. Esperamos cerrar este 2022 concluyendo uno de nuestros proyectos personales y familiares. Esperemos que esto en el mundo, Dios permita, no pueda volver a ocurrir, porque creo que en muchos sectores económicos, sobre todo pequeños y medianos empresarios y economías familiares, fueron completamente devastadas, inclusive por esta situación de la pandemia. Es lo que les puedo transmitir desde mi punto de vista. Les agradezco la entrevista. Muchas gracias. Buenas noches.